Bienvenidas y bienvenidos a este panel sobre cursos de aprendizaje colaborativo internacional en línea en la UNAM. Como introducción, transmitiremos un breve video acerca de las características y ventajas de estos cursos. Posteriormente, escucharemos los testimonios de 4 profesores que desarrollaron juntos un curso COIL, así como de 3 alumnos que participaron en un curso con este método de aprendizaje. ¿Sabías que existe la posibilidad de que alumnos de la UNAM y sus profesores tengan una experiencia internacional sin tener que salir de casa? En la UNAM se ha incursionado en un método de aprendizaje de colaboración internacional en línea, conocido como COIL por sus siglas en inglés, Collaborative Online International Learning. Este método fue diseñado por la Universidad Estatal de Nueva York, SUNY, en 2004, en un esfuerzo por ayudar a desarrollar cursos en línea con una dimensión internacional. En los cursos COIL, 2 profesores de diferentes universidades colaboran para diseñar e implementar un programa académico en un aula virtual, en la que participan alumnos de ambas universidades, inscritos en sus respectivas instituciones de educación superior. Así, los estudiantes y profesores de diferentes países tienen la posibilidad de interactuar como si estuvieran en un mismo salón de clases. Además, las alumnas y alumnos participantes deben trabajar de manera conjunta en un proyecto, lo que brinda una dimensión global a la producción de conocimiento y les permite desarrollar competencias multiculturales. El curso COIL tiene valor en créditos y puede comprender una asignatura completa o abarcar solo una unidad, módulo o tema. En este caso, los alumnos tomarán clases presenciales en sus respectivas universidades. ¿Cuáles son las ventajas de este método de aprendizaje? Usando las herramientas que ofrece la virtualidad, se crean nuevas formas de acercarse al conocimiento y a la práctica, tomando en cuenta las diferencias y las coincidencias culturales de los docentes y las de los propios alumnos. Además, este método de aprendizaje en línea permite impulsar la internacionalización de nuestra universidad, pues promueve la colaboración entre instituciones de educación superior de diversos países, fomenta intercambios entre profesores de universidades en países diferentes, alienta el desarrollo de contenidos académicos internacionales y favorece el desarrollo de competencias interculturales de los alumnos en entornos de aprendizaje multiculturales. También promueve la creación de redes y el interés de los participantes por emprender programas de movilidad real. ¿Qué necesitas para organizar un COIL? Para crear un curso COIL, es necesario que los profesores y alumnos cuenten con la infraestructura para poder acceder a las clases y plataformas virtuales. Pero lo más importante es que exista el interés por parte de 2 o más profesores de compartir un curso, desde el diseño, la planeación, la perspectiva pedagógica, hasta la revisión del cumplimiento de los logros de los alumnos. Si te interesa proponer un curso COIL, contacta a la Dirección General de Cooperación e Internacionalización de la UNAM. Muchas gracias por su atención. Para hablarnos acerca de la experiencia que implica diseñar e impartir un curso COIL, nos acompañan hoy 2 pares de profesores. Yula Cambronero, maestra en artes, artista y docente en la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Costa Rica, colaboró con Rubén Cerrillo, coordinador académico de la licenciatura en Diseño y Comunicación Visual de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, para diseñar e impartir un curso COIL sobre teoría crítica y prácticas artísticas situadas durante este semestre. Por otro lado, Jennifer Ábalos, doctora en farmacología, profesora asistente de la Facultad de Química y Biología y jefa de carrera de Química y Farmacia de la Universidad de Santiago de Chile, USACH, colaboró con Berenice Valle Magallanes, doctora en Ciencias Químicas y profesora de carrera adscrita al Departamento de Farmacia de la Facultad de Química de la UNAM. Durante este semestre, ellas participaron en una capacitación para diseñar un curso COIL de farmacología de manera conjunta. Finalmente nos acompañan los alumnos Diego Hernández de la Facultad de Ciencias de la UNAM,
Emily Rodríguez de la Universidad de Arizona y Elena Pineda de la Universidad de Sonora, quienes participaron en un curso COIL de Geología impartido en línea, en inglés, por profesores de la UNAM, de la Universidad de Arizona y de la Universidad de Costa Rica. Escucharemos ahora una breve presentación por parte de cada uno de nuestros invitados y al final abriremos espacio para preguntas. Para iniciar, doy la palabra a las doctoras Jennifer Ábalos y Berenice Ovalle. Ok, bueno, en primer lugar, muchas gracias, Susana, por la introducción y muchas gracias a la universidad, en particular la Universidad Nacional Autónoma de México, por esta invitación, tanto a nombre de Berenice como del mío. Y vamos a partir entonces comentándole un poco nuestra experiencia en el COIL, denominamos misma enfermedad, mismo tratamiento, y quisiera partir pensando entonces en qué es la internacionalización. Y para eso voy a recurrir a ustedes, voy a recurrir a quienes están escuchando en este momento y quienes están aquí en el Zoom. Entonces, es una pequeña interacción que no dura más de un minuto. Si por favor pueden unirse a la página web que aparece en la pantalla, que es plev.com/Jennifer Aba 407. Y la idea es que ustedes puedan contestar algo muy simple, nombrar un solo concepto que asocian a internacionalización, una palabra que asocian al concepto de internacionalización. Entonces, para eso vamos a dar 30 segundos solo para ver qué es la internacionalización a nuestros ojos, digamos. Bueno, entonces ahí vemos que van apareciendo distintos conceptos, todos realmente muy conectados con la idea de internacionalización, y el que más destaca es cultura. Y justamente eso es lo que vamos a hablar, en cómo el COIL lo que significa es un intercambio fundamentalmente cultural, no solo disciplinar. Y además acá salen otras palabras muy interesantes, que también hablaremos hoy día, cómo este proyecto favorece algunas habilidades del siglo XXI, como la cooperación, la creatividad, la generación de ciudadanos globales, la generación de redes. Por lo tanto, esto es internacionalización, es cultura. Por lo tanto, ¿por qué vamos a promover la internacionalización en casa? Entonces, en general, cuando uno piensa en internacionalización, piensa en viajar, ¿cierto? En que es necesario ir a otras realidades para conocerlas. Pero la verdad es que no es necesario, ¿cierto? Y esto es porque pocos estudiantes hacen realmente intercambio presencial. Y además esta situación se ha visto enormemente agravada por la pandemia, por COVID-19, donde las fronteras están cerradas en gran parte de los países y por lo tanto no es posible hacer estos viajes. Pero de todas maneras es necesario desarrollar competencias interculturales, internacionales, porque el mundo es global. Además, la internacionalización en casa permite dar igual también. Entonces van a recibir en su propia universidad una experiencia intercultural. Y además esta internacionalización promueve distintos valores, como por ejemplo el respeto por la diversidad. Entonces, ¿por qué hacerlo? Uno, porque favorece el desarrollo de habilidades para el siglo XXI, como la resolución de problemas, el trabajo colaborativo, la innovación, la creatividad, la flexibilidad cognitiva, porque permite co-crear y colaborar, es decir, generar un producto nuevo que no se podría haber generado si cada uno trabaja de manera independiente, sino que es resolver un problema o generar un producto que solamente se puede hacer a través de las distintas perspectivas. Esta experiencia educacional que es atractiva, que es activa, que es social, favorece entonces el aprendizaje profundo en el estudiantado. Y por otra parte, tanto la Universidad Nacional Autónoma de México como la Universidad de Santiago de Chile son universidades públicas, y por lo tanto este tipo de experiencias fortalecen la educación pública y permitimos entonces la vinculación en contextos estudiantiles que son muy similares, pero a la vez muy distintos. Por lo tanto, esta diversidad es lo que enriquece el conocimiento.
Bueno, cuando nosotros empezamos este viaje, obviamente nos enfrentamos a la expectativa contra la realidad, porque en nuestra expectativa el mundo es global, entonces en esa idea de globalidad, pues todas y todos somos ciudadanas y ciudadanos. Y unidos podemos mover al mundo. Pero la realidad es más bien es que somos espectadores del mundo, estamos viendo qué es lo que sucede a nuestro alrededor. Muchas veces no participamos de forma activa en la resolución de ningún problema, simplemente vemos y por eso para nosotros la pregunta fue, bueno, vivimos en este mundo, tenemos la misma realidad, pero ahora ¿cómo nos unimos? Y para unirnos fue que para hacer nuestro módulo COIL, pues nosotras primero hicimos un mini COIL juntas. Emprendimos una aventura de conocernos y esta es la base fundamental para que nosotros podamos hacer un buen intercambio en COIL, que nos conozcamos más allá de intercambiar nuestras experiencias docentes, que pueden llegar a ser muy similares. Podemos compartir la misma currícula, el mismo nivel en el cual impartimos nuestras asignaturas, pero nuestras vivencias docentes y nuestras vivencias cotidianas son diferentes. Y de que nos conozcamos es que surge la confianza para poder desarrollar un módulo que muchas veces no se dará ni siquiera de manera sincrónica. Después de conocernos, necesitamos averiguar cuál es nuestra orientación cultural y no solo nosotras lo averiguaremos, también nuestros alumnos. Y en esta orientación cultural, bueno, vamos a abrazar nuestras diferencias, porque esto es lo más importante, saber que somos diferentes. Tendremos que encarar nuestros estereotipos, qué es lo que sabemos nosotros mexicanos de nuestros contrapartes chilenas en este caso, y qué saben ellos de nosotros para poder precisamente superarlo. Después de este proceso que nos tomó algunas semanas, bueno, ahora sí comparamos los programas de las asignaturas para decidir la implementación. Cuando nosotras vimos esta primera experiencia, fue que encontramos que era mejor hacer una intervención en una unidad pequeña y después poder abordar intervenciones en cursos más grandes. Y por último, partir de que deberemos analizar la demografía de nuestros grupos, puesto que una de las fortalezas, la principal fortaleza de COIL es la multiculturalidad y la diversidad, pues entonces cuando armemos nuestros grupos de trabajo, cada uno de estos grupos de trabajo debe demostrar esa diversidad, porque es de lo que se va a enriquecer. Y bueno, después de que hicimos esto, dijimos, bueno, ahora estamos listas para hacer nuestro módulo COIL. Ya estábamos muy ansiosas, emocionadas, pero en realidad estábamos listas para aprender a hacerlo, porque con la guía que recibimos, justo fue que nos abocamos a siguientes puntos que quisiéramos compartir con ustedes para que si se deciden a formar parte de esta experiencia, pues las tengan ahí enfrente. Y la primera, la más importante, es que este módulo deberá tener un objetivo de aprendizaje alcanzable y que ese objetivo sea medible. Por eso es que nosotros les recomendamos que acorten la incursión a una parte de sus contenidos temáticos y obviamente tendrán que hacer algunos ajustes a la programación y a la evaluación porque queremos medirlo, queremos que nuestros estudiantes y nuestras estudiantes vivan la experiencia, pero también queremos saber qué aprenden de ella y cómo lo mediremos. Por eso es que los objetivos deben de estar sumamente centrados en los estudiantes. Nuestros estudiantes son las estrellas de este módulo, no nosotros como docentes, ¿de acuerdo? Y bueno, otro punto muy importante es que el problema que pretende resolver este módulo COIL debe ser un problema complejo, pero no tan complejo porque, como bien mencionaba Jennifer al inicio de la presentación, el trabajo colaborativo se caracteriza por poder resolver un problema que de otra manera no podríamos resolver solos. Se nutre de las ideas distintas. Lo disciplinar, una vez más, haciendo énfasis en esto, lo disciplinar puede ser similar, pero la fortaleza del módulo es la interculturalidad. ¿De acuerdo? No hay que, no queremos que lo pierdan de vista. Nosotras no lo perdimos de vista a lo largo de nuestro mini coil y lo seguiremos haciendo énfasis en este punto ahora que trabajemos con nuestros grupos de estudiantes. Y por otra parte, queremos comentarles que justo en este enfoque es que nosotras planteamos un módulo COIL que se llama Misma enfermedad, mismo tratamiento. Nosotras impartimos una asignatura que les enseña a nuestros estudiantes cómo hacer el abordaje farmacológico de una enfermedad y hemos decidido enfocarnos justo en eso, en una enfermedad que tiene características fisiopatológicas comunes, pero que está sumamente abonada por cómo es que vivimos como sociedad, cómo es que impacta en estas enfermedades la forma en la que comemos, en la que nos comportamos, nuestros hábitos higiénico-alimenticios, y de ahí partimos para hacer
para hacer este módulo e inspirarnos para lo que seguía. Y otro punto muy importante es sobre las herramientas. Ahora que estamos en un mundo globalizado y que lo primero que nos viene a la mente es justo una infinidad de aplicaciones que podemos utilizar para conectarnos, les queremos contar que, bueno, las herramientas son un medio, pero no son la finalidad. No busquen la herramienta más sofisticada o no piensen que deben ser expertas y expertos en todas las aplicaciones, ¿no? Utilicen la herramienta que les permita que les permita alcanzar la solución a este problema. Y no pierdan de vista que justo el módulo será más asincrónico que sincrónico, porque bueno, nosotras estamos de momento por este horario, allá es invierno, acá es verano, estamos con una hora de diferencia, pero ahora que tengamos el módulo COIL vamos a tener 2, 3 horas de diferencia y eso hará que tengamos que generar confianza para que nuestros estudiantes hablen entre ellos en espacios fuera del módulo y con las herramientas en las que ellos se sientan más cómodos. Y bueno, queremos platicarles cómo vamos en esta implementación. Y bueno, lo primero es, hemos diseñado nuestra actividad para que nuestros alumnos se conozcan, que nuestros alumnos generen información acerca de quiénes son y por qué están aquí. Nosotros no queremos interactuar con pantallas negras nunca. Llevamos un año en esta pandemia y no queremos volver a ver pantallas negras. Y hemos definido las herramientas para colaborar. Son las herramientas que ustedes verán ahí, Google Drive y Zoom. Son herramientas en las que todos nosotros ya tenemos más manejo y estas herramientas, como alcanzan a ver, se pueden usar para ambos grupos. Tenemos en ambas universidades acceso a ellas y esperamos, obviamente, la inscripción de nuestros alumnos para el nuevo ciclo para ver para ver la demografía, porque queremos ver diversidad, mucha diversidad que nos ayude a solucionar el problema que hemos planteado. Y hemos decidido finalmente que nuestra incursión va a ser de 4 semanas efectivas en cada uno de nuestros cursos y se los haremos saber a todos nuestros estudiantes. Pero dentro de todo este proceso es sumamente importante la reflexión y Jennifer nos va a compartir a ese respecto. Bueno, muchas gracias, Berenice. Entonces, a modo de conclusión, digamos, para cerrar, el COIL es una experiencia y es una experiencia multicultural. El COIL permite expandir la mente, no solo de estudiantes, sino también nuestra. Es el proceso es igual de importante que el producto. No solo importa que resuelvan el problema, sino cómo lo resuelven. Y la reflexión, como se sabe, o como es sabido, es necesaria para el aprendizaje. Por lo tanto, esta reflexión debe estar presente durante todo el proceso, desde el inicio, a la mitad y al final. Esta reflexión es la que permite apropiarse de ese conocimiento. La reflexión también es necesaria porque permite la co-construcción de significados compartidos en el grupo pequeño y en el grupo grande, digamos. Y hemos pensado en algunas estrategias como los e-portafolios, que si quieren lo podemos comentar más adelante, que permiten desarrollar la autorregulación y estas habilidades metacognitivas que son esenciales también para el aprendizaje. Y finalmente, el único consejo que nos atrevemos, digamos, a darles es que hay que atreverse a innovar y, bueno, también hay que atreverse a equivocarse. Si algo sale mal, bueno, se corrige. Si no es la mejor herramienta, se elige otra. Pero lo más importante es atreverse. Ahí está la innovación, digamos. Así que, bueno, muchas gracias por su atención y esperamos después las preguntas si es que tienen. Muchas gracias por esta presentación tan dinámica e interesante, que ya nos permite ver un poco de la sinergia entre las dos profesoras que van a poder disfrutar también los alumnos cuando inicie este curso. Muchas felicidades. A continuación, pasamos a la presentación de la maestra Yula Cambronero y el maestro Rubén Cerrillo. Bueno, muy buenas noches. Gracias por este espacio, por darnos la oportunidad de no solamente de tener en cuenta, sino también de comentarles cuál fue nuestra experiencia. Así que, pues, muchísimas gracias. Sobre nuestro curso, en realidad trabajamos un modelo de carácter piloto porque estamos apenas comenzando relaciones, ¿verdad? En este sentido, en el área de las artes y el diseño, además, que es un área pues bastante particular. Y trabajando con el maestro Rubén, lo primero que hicimos, bueno, fue plantear esta primera etapa de trabajo conjunto, ¿no? Entre docentes y que pudiéramos pues afinar los detalles antes de haber iniciado el ciclo lectivo. Y lo primero que comenzamos a plantear fue
o a discutir entre nosotros pues una suerte de temas en común, que encontrábamos en común con afinidad, que pudiéramos plantear como un terreno para a partir de ahí construir la propuesta, ¿no? Entonces, parte de ese punto como una serie de temas en común y comenzamos a afinar la propuesta a partir de ese punto. Luego, con los temas identificados, nos planteamos cuestionamientos y creo que llegamos a encontrar perspectivas en común. Perspectivas, por ejemplo, como el pensamiento crítico, que creo que es un eje fundamental en la propuesta que planteábamos. Asimismo, un diálogo sostenido, no pensar en que esto fuera una práctica como el de como que hay una enseñanza a veces por ahí todavía anclada en la que hay una figura docente, ¿verdad? No que eso fuera un diálogo completamente horizontal, profesores o figuras docentes y estudiantado que nos permitieran entonces intercambiar ideas en torno a ciertos temas que fuimos planteando a lo largo de 7 semanas. Finalmente, un aspecto que era aquí también fundamental, pues el tema de lo situado, ¿no? El punto de lo situado. El considerar no solamente esos diálogos o esos temas de discusión como algo lejano, ¿no? Sino como una práctica propia y llevarlo desde, por ejemplo, atravesar algunos casos de artistas que podríamos ver o personas del diseño, diseñantes, y analizar hilos de historia del arte, hilos, por ejemplo, de figuras consolidadas, etcétera, hacernos cuestionamientos en torno a esos conceptos y luego buscar la manera de aterrizarlos en la experiencia propia. Y la experiencia propia le llamamos también la experiencia viva. También nos pareció importante considerar aspectos de nuestra práctica, ya como en términos quizá un poco más administrativos o más desde el ámbito de la docencia, el verdaderamente involucrarnos con interés, con voluntad. Creo que eso nos salió algo interesantísimo, ¿no? Una sinergia, algo muy fluido. Creo que empatamos muy bien el maestro Rubén y yo en el proceso. Y entonces eso nos permitió también convenir el espacio adecuado, ¿verdad?, entre nuestros cursos y nuestras, digamos, dedicaciones en este momento para poder empatar, ¿verdad?, como 2 piezas de rompecabezas, poder empatar claramente en esa población estudiantil con la que íbamos a trabajar. Y entonces tenemos pues ahí una serie de resultados muy interesantes. Rubén, te cedo la palabra porque planteábamos tal vez aprovechar los minutos para sostener el diálogo nuevamente con ustedes. Sí, muchas gracias, Yola. Justo ahorita que escuchaba a la maestra Jennifer y a la maestra Berenice, coincidimos totalmente en que esto no tiene que ver en absoluto con una compaginación de currículas ni una consolidación de temas, ¿no? O sea, sino por el contrario, con la construcción de espacios en donde converge el diálogo y en donde en realidad se puedan construir nuevas lecturas, ¿no? O sea, por eso cuando hablábamos de la puesta en espacios en común, nos parecía sumamente importante no solo hablar de los temas, como lo comentaba Yula, sino también desde qué perspectivas los abordamos, ¿no? Y perspectivas que pudieran ser a veces justo como una gran provocación a la currícula, ¿no? O a los propios estudiantes, porque pues, si algo conocemos es a las comunidades en las que nos desarrollamos y además podíamos como rebotar cosas muy interesantes en la cuestión dialéctica, ¿no? Algo que abrimos mucho fue la característica del diálogo y no digamos solo en la dirección común que se suele poner el diálogo, que es el consenso, sino también poner el disenso y las provocaciones, ¿no? Nos interesaba mucho, sobre todo, en algo como la teoría crítica y la perspectiva de las artes visuales, cómo ponemos a dialogar cosas que en cursos normales no están puestos en diálogo, ¿no? Una de esas características que ocupamos fue el uso, por ejemplo, de esta plataforma Miro que estamos viendo, en donde ahorita, digamos, vemos ya como el resultado. Esto que pueden ver y nos gusta mucho
esto es nuestro COI. Estas son nuestras 8 semanas colocadas ahí, pero lo fuimos desarrollando justo como bloque a bloque, ¿no? Y lo que hacíamos era poner un núcleo, por ejemplo, poníamos sesión 3, poníamos un subtítulo y entonces contraponíamos cosas que, digamos, desde el arte no son para nada común que se contrapongan, ¿no? Como un artista como Basquiat de los 80 y un artista considerado justo de la vanguardia como Gauguin, dialogando en un mismo espacio, ¿no? No desde una revisión histórica ni de una revisión monográfica, sino justo desde una revisión dialéctica. Y era muy interesante porque estos tableros se hacían en tiempo real con los alumnos de las dos entidades, de tal suerte que los post-its que ven ahí, pues justo eran las intervenciones, eran dudas, eran notas, eran colocar, por ejemplo, aquí en uno de en los post-its azules grandes, lo que poníamos era los chats que iban poniendo, ¿no? Que también era otra forma de comunicar, porque me parece que decían algo interesante hace rato, cuando ponían la presentación las colegas, y yo creo que tenemos que romper la idea de que a distancia no hay presencia, ¿no? Cuando separamos y decimos como no es presencial, híjole, yo creo que hay un montón de presencialidad cuando estamos a distancia, ¿no? O sea, y bueno, no sé, los que tenemos largas jornadas, pues cuando nos paramos después de 8 horas en la computadora, vaya, que hubo presencia puesta frente a la computadora, ¿no? Entonces, en ese sentido, queríamos romper esa línea y manteníamos ahí el diálogo, ¿cierto, Yula? Cierto. Sí, creo que también para considerar, porque tuvimos una última sesión, en la que, bueno, una séptima sesión en la que hicimos finalmente toda esta gran discusión, aterrizarla en sus propios cuerpos, en sus propias experiencias, ¿verdad? Desde sus adentros. Entonces, pues compartirnos trabajo del que hacemos, pues yo también participé con mi grupo, y llevarlo justamente a ese lugar, ¿no? A la pura experiencia de quien está en este momento como estudiante, con la posibilidad de pensar en proyectarse también en esos escenarios, ¿no? Y en estas prácticas. Entonces, creo que ahí nos resultó muy valioso ese aspecto, el hecho de esa participación que tenía que ser constante y viva. E indudablemente lo presencial es un factor que está ahí. Yo creo que hay que darle vuelta al concepto de alguna manera. Y pues propició una participación muy rica también, que reflexionaran en esta última sesión que tuvimos, que la dedicamos únicamente a tomar nota y a escucharles su experiencia, que creo que es un espacio importante que había que abrir. Y entonces, pues ahí nos planteaban, por ejemplo, que les pareció enriquecedor participar en este espacio donde habían más preguntas que respuestas, ¿verdad? No le das una clase resuelta o una materia digerida, sino que venimos a hacer la digestión de los contenidos, a hablarlo, a discutirlo y a irnos ya sea con certezas o más incertidumbre. También plantear que esto les llevó a la experiencia de salir a algo diferente, encontrarse con algo diferente, ¿verdad? No solamente con el espacio, sino con el modo de curso, el modo de la práctica. Y en cierto modo les motivó un poco más, y algunos señalaban que sintieron que salían como de la indiferencia, de la pasividad, ¿no? Que aquí necesariamente se enfrentaban con una propuesta en la que tenían que entrarle a la ola y a la discusión. Propició también que se conocieran un poco entre los estudiantes, que es maravilloso, y asimismo algo que diría yo es como la cereza al pastel, encontrarse como comunidad, como colectivo, sentir en común y pues básicamente, ¿verdad? Accionar esa interrelación a partir del diálogo y de esta idea de lo situado, ¿no? Porque llegamos siempre como a la mera subjetividad, a la mera presencia de cada quien, pero en ese sentido colectivo. Sí, creo que también en esa parte hay
es un momento muy extraño, pero también muy potente para los COIL, porque llegamos en un momento en donde hay una sobresaturación de pantallas. Eso es perfectamente entendible. Pero también es considerar que va a llegar un momento en donde no la tendremos y habrá que rescatar toda la riqueza y todas las cuestiones que pudimos poner en juego, ¿no? Ahorita, que cuando poníamos esto de lo situado, para nosotros también nos implicaba los diferentes recursos a los cuales allegarlos, ¿no? O sea, si han medio ido viendo nuestro tablero, tenemos desde carteles políticos, memes, notas, caricaturas clásicas como Mafalda, intervenciones, videos de YouTube, ¿no? Porque también esa era una parte que nos parecía muy importante y que es muy necesaria, al menos en las prácticas de las artes visuales y de los diseños, es entender, y todo esto que estoy viendo yo de los libros, de la historia, de la reflexión, ¿qué tiene que ver conmigo? ¿Dónde estoy yo en esa reflexión? ¿Cómo esa reflexión me atraviesa, me detona, me articula y me proyecta hacia algún sitio? Eso era la parte como que nos parecía más interesante en este sentido y que va con una línea que al menos en el área como de las humanidades cada vez se vuelve más ineludible, ¿no? Y que es cambiar esa práctica en donde se entiende al docente como una figura activa y al alumno como una figura pasiva que recibe el conocimiento, ¿no? Y que realmente no sabe y está por saber. Entonces, eso nosotros lo pusimos como una parte central de nuestro espacio en común y justo lo encontramos en esta plataforma en donde todos, al tener un acceso en tiempo real, podríamos estar interactuando justo sin necesidad de ceder la palabra o estar organizando el espacio, ¿no? Ya cuando estábamos, y lo hacíamos todo al mismo tiempo, o sea, de hecho se compartía el tablero y teníamos la videollamada corriendo al mismo tiempo y entonces íbamos articulando diferentes diálogos, ahí lo íbamos haciendo, justo como también es apelar a esa noción de desplazar la idea de jerarquía y poner la idea de autoorganización, ¿no? O sea, si nosotros ceder la palabra, cada quien iba organizándose y sabía quién iba después de quién, sin atropellarnos en la videollamada, pero para que no se fueran las ideas, por ejemplo, entonces venía esta saturación, entre comillas, de post-its que íbamos retomando, ¿no? O sea, esta cuestión que se ha hablado mucho de lo sincrónico y lo asincrónico, también entender que es un switch que puede ser en el mismo momento en que nos estamos conectando, ¿no? Puede haber interacciones sincrónicas y asincrónicas en el mismo momento en que estás teniendo una videollamada, ¿no? O sea, es entender justo una naturaleza como mucho más híbrida, ¿no? Como en ese sentido, y realmente retomar la potencia de lo que implica por un lado, una experiencia viva, y por otro también de un tema que a nosotros nos parece muy importante, que es el de la corresponsabilidad educativa, ¿no? O sea, entender que los espacios para el encuentro son y se construyen por todos los que lo construimos, ¿no? Sí, los alumnos, los profesores, pero también las experiencias, pero también las condiciones. Había alumnos que no podían tener la pantalla prendida, porque digamos, por los contextos en los que estábamos de conexión, pero tenían una amplia participación en el chat, ¿no? Y tenían una amplia participación en el tablero, ¿no? Entonces ahí se iba, justo nosotros también en algún momento podríamos decir, sí, no queremos más pantallas negras, coincidimos totalmente con la otra dupla, pero también de repente es entender que a veces la pantalla negra no era una decisión, era una circunstancia, ¿no? Que no podía suceder, pero eso en la corresponsabilidad educativa también era parte del alumno en decir, no puedo interactuar con la pantalla, pero estoy activo en el tablero, y entonces podíamos referir o narrar y traernos de la imposibilidad de conectarse con imagen como lo hacemos ahora, con un post-it en el tablero podíamos traer esa voz a la discusión en vivo, y entonces eso lo volvía mucho más rico, ¿no? Y entonces a partir de hecho de ir trabajando esas nociones, pues la verdad es que si algo siguieron surgiendo fueron ideas, ¿no? O sea, ideas para futuros cursos y para futuras dinámicas, entendiendo justo, como también lo compartían las compañeras, que las herramientas son un medio para, ¿no? No son una finalidad, ni un curso es más o menos justo como potente por usar más o menos herramientas, sino por ocupar las necesarias para ir construyendo lo que los propios alumnos y lo que las propias circunstancias nos van solicitando. Y pues justo en ese sentido habríamos varios ejercicios, ¿no? En donde de repente al inicio de la clase
dejábamos como una especie de juego, poníamos una pregunta como en esta, ¿no? De repensarnos las totalidades para, y dejábamos un espacio en blanco, y durante toda la clase o al final se iban esbozando respuestas y se iban lanzando posibilidades, lo cual iba justo como nutriendo el curso de una manera pues totalmente, ahí sí otra vez, sincrónica, ¿no? O sea, como no había manera de saber cuál era como cuál iba a ser el destino final de eso. Entonces, pues yo no sé si quisiera cerrar con algo, Yula, pero yo creo que con esto diera Sí. Creo que diste en el clavo con ese cierre, ¿no? De pronto no podríamos en ningún momento prever o adelantar el resultado en ninguna de las sesiones, porque eran pues básicamente apenas dábamos unos puntos de partida, ¿verdad? Y la discusión era la que sencillamente al final o nos dejaba con alguna que otra respuesta posible o con mucha incertidumbre hasta la próxima. Y creo que eso fue de lo más enriquecedor, porque esas inquietudes se siguieron repasando a lo largo de la semana y retomábamos en algunas ocasiones. Así que creo que pues eso para mí sería un enorme punto a favor. Muchas gracias a ambos. Realmente fue muy, muy interesante esta presentación. Me parece que habiendo escuchado a los 4 primeros ponentes, nos quedamos con una idea muy clara de lo que puede implicar el primer paso de la elaboración de un curso COIL. En este sentido, se trata del encuentro entre 2 profesores en muchos niveles, desde explorar las posibilidades institucionales para crear un curso COIL, en donde diseñan un módulo para llevar a sus grupos respectivos a un aula virtual, ¿no? En este sentido, los COIL se diferencian de cualquier curso que se abre al público en general, ¿no? Sino que cada profesor trae a su grupo al aula virtual, en donde empiezan a comunicarse y a trabajar en conjunto. En este sentido, vemos que hay un proceso largo desde definir qué plataformas usar, qué número de horas se van a ver de manera virtual, colaborativa, pero también, ¿no? La idea de qué tipo de propuesta, qué tipo de abordaje se va a proponer y realmente el tipo de reflexiones que estos cursos invitan, ¿no? Creo que nos quedan muy claros con esta primera presentación. Rubén, ¿tienes la mano levantada? ¿Quisieras agregar algo? Solo algo muy, muy, muy rápido que se me pasó porque luego estas cosas quedan súper invisibles, pero prometí justo como agradecer el video increíble que vimos al principio, que abrió lo de los coils. Lo hizo un excelente diseñador, Luis Arredondo, y aquí en público y en quienes nos acompañan, pues solo agradecerle de manera pública el trabajo que fue muy generoso y que creo que dio una buena característica con esta circunstancias y sinergias de crear en colaborativo. Nada más era eso muy brevemente, Susana. Gracias. Gracias, no, lo agradecemos mucho y creo que varios reconocieron en ese video parte de la tabla Miro del curso que ustedes impartieron ya. Entonces empezamos a conocer diferentes maneras de impartir cursos COIL. La segunda parte de esta mesa redonda está dedicada a 3 alumnos que nos van a platicar un poco acerca de la experiencia del otro lado, cómo les fue tomando un curso colaborativo en línea de geología, me parece. Este curso se impartió en inglés. Uno de los alumnos nos va a hablar, por lo tanto, también en inglés y los otros 2 en español. Doy la palabra primero a Emily Rodríguez de la Universidad de Arizona. Welcome, Emily. Hi, my name is Emily Rodriguez, and I'm a student at the University of Arizona. I am in my 4th year of a PhD, where I study geology and in particular earthquakes in South America. So I learned about COIL through an email that was sent to my department, and I was very much interested in it because I don't know a lot about Central America or North American subduction zones, which was the COIL that I participated in. And so I was very much interested to learn. In my university, a lot of the teaching focuses on
parts of the world where professors in my department work on, and there's not very many that work in Central America. So for me, I was very much interested to learn about Central America, especially because I work in South America and, you know, they connect. So it seems like I should know more about it than I do. So I was very much interested to participate. Also, the idea of having a class with people that weren't just in the United States, very much interested in me. Just because it's very interesting to see what different universities teach. I did an undergraduate degree, so a bachelor's at a different university, and my experience in the geology department has been very different, even coming here to the University of Arizona. So the international collaborative part really interested me. One day I'll say that correctly. Yeah. And then the other part was that the classes were taught by instructors who actually lived in South America, or sorry, excuse me, Central America and North America. And they focused on things that my university doesn't necessarily focus on, in particular hazards, like, which is, I guess I never really considered until I took the courses there that hazards weren't taught very well, like earthquakes, landslides, things like that. Yeah, and so I guess I would just like to speak to what I got from the course. I feel like I'm giving too little of context, but it was structured in such a way that we had videos on topics by professors, and we would watch those during the week. And then at the end of the week, we would get together in groups and have a PowerPoint or a presentation on what we learned on different topics for the weeks. And included with these videos were questions that the professors included. And I thought the more interesting part of these questions were they weren't just like, did you watch the videos, but they served to have a discussion. So when you're in your groups, it was more discussing these bigger ideas that, you know, you took from these videos that you watched together, and then you did something more with them. And I think that was one of the better parts of this course that I really appreciated, because we all come from different backgrounds. So I was a graduate student, but in my groups were undergraduates, so people much younger. And so it was diverse in terms of like what country people came from, where we were in school, and then like what we thought were important. So I studied earthquakes, but people in my group studied like rock science, like actual rocks. And so you got together to talk about these different ideas together and answer these questions. And I thought that was a very important part of this program. So yeah. Thank you so much, Emily, for giving us the context and also telling us a little bit about what you found enriching of this experience. A continuación doy la palabra a Elena Pineda de la Universidad de Sonora. A ver, ¿ahí me pueden oír? Sí. Ok, no sé si ya puedan ver la presentación. Sí. Ah, ok, muy bien. Ay, más que me choca cuando se presenta así. ¿La ven en grande o la ven a la mitad? Se ve bien, se ve Ok. tamaño completo. Muy bien. Bueno, entonces, mi nombre es Blanca Elena Pineda Valenzuela. Me gusta el nombre Elena. Y pues les voy a platicar un poquito de mi experiencia que tuve en el Subduction Zones of North and Central America, COIL, que fue del 22 de marzo hasta el 1 de mayo de este mismo año. Entonces, primero lo que aprendí es que hay muchas herramientas para el manejo de tiempo y técnicas para colaborar en línea que no conocía. Entre ellos, el When to Meet, que es para ponerte de acuerdo cuando estás en diferentes zonas horarias, el Prezi, que es una manera que no conocía para, digamos, en vez de usar el PowerPoint o el Google Slides.
También aprendí mucho acerca de la misma información del tema, que era pues las zonas de subducción, que igual que Emily, yo no conocía mucho acerca incluso de mi propio país, México, pero más al sur. Yo estoy en el noroeste de México, muy pegado a Estados Unidos. Y pues por supuesto que si no conozco de mi propio país, de su centro, mucho menos voy a conocer de otros países más al sur. Incluso también de más al norte, que también trató el COIL, y me fue muy interesante poner en contexto lo que ya conocía de mi zona, con zonas similares en la misma zona de subducción, y pues estuvo muy genial obtener tanto artículos como diálogos con los mismos autores y expertos de esos artículos. Otra experiencia que aprendí fue que la lectura eficiente, además de los videos, pues es muy importante, y siempre nos aventaban con muchos artículos para leer de una semana para otra, y de repente a la mitad de la semana, ¡hay más artículos! Y nos los dividíamos como podíamos, y oye, ¿cómo le haces para leer más rápido? No, no lo leo todo. Un montón de cosas y experiencias hubo ahí, intercambios entre los distintos equipos en los que estuve. De lo que disfruté es precisamente estas interacciones con compañeros de muchos lugares, no solo de Latinoamérica, sino de Europa. Había incluso un compañero que era de la India, que estaba estudiando en Europa, y eso fue muy interesante porque uno de los puntos que tengo ahí es traveling with them on Google Maps. Me tomé el tiempo de que, oigan, compartan de dónde son, vamos en Google Maps, compartan su pantalla y, a ver, aquí está mi casa, aquí está mi universidad, este es mi campus, y nos tocó hasta viajar a la India y a ciertas zonas de subducción en el fondo del mar, donde nos tocó exponer a veces. Fue muy divertido ese viaje desde el escritorio. Y también, por lo mismo que tienen diferentes tipos de educación, ya sea por ser de otro país o simplemente de otra escuela, hay muchos diferentes puntos de vista, y al momento de verlos expuestos a un artículos con los que ya estamos familiarizados, lo vemos de manera diferente. Ah, mira, ellos lo interpretan de esta manera. Oye, eso tiene más sentido. Ese típico cambio de perspectiva que sucede cuando se comparten ideas. Y como sugerencias, pues me quedó que pues, oye, nomás me llegó una invitación por correo, y si no la veo, pues me pierdo esta maravillosa experiencia. Me hubiera gustado que más de mis compañeros de mi misma escuela, de mi misma, yo estoy en la maestría, pero de la licenciatura, oye, hubo muchos compañeros de la licenciatura de otras universidades que se unieron. ¿Por qué no más de mi escuela? Pues no se enteraron. Hay que ser más insistentes con spam casi para los COIL, se me hace, porque es una experiencia que se me hizo muy valiosa. Segundo punto, pues más COIL, estaría bien que hubiera más. Lo otro es, hubo mucho, digamos, comunicación por Facebook y por correo, pero tal vez sería bueno expandirnos a otras plataformas. Claro, todo eso toma tiempo, y yo digo que requeriría a alguien especializado de comunicaciones que estuviera organizando todo eso, porque aprender cada plataforma que va saliendo es dificilísimo. Y luego, algo que noté mucho, sobre todo en México, no sé si sea igual para toda Latinoamérica, hay mucha dificultad para leer, ya sea mantener el enfoque o la comprensión en inglés. Eso yo creo que incluso acá sugiero que sea un tema de un COIL próximo. Y bueno, aquí nomás rápidamente mostrarles unas de las herramientas que utilizamos, sobre todo el Telegram. Aquí pues no sé si puedan ver que 4 equipos de Telegram. Me sorprendió que todos pudieron y estuvieron dispuestos a probar Telegram. Y unas capturas de pantalla de, por ejemplo, aquí el trabajo que hicimos en slides, en conjunto, simultáneamente. Una presentación de unos compañeros que me encantaron, los memes que pusieron ahí. Los gatitos mágicos, intermedios y félsicos, que es un chiste muy geológico. Y maneras diferentes de presentar, que yo no conocía esto de que simultáneamente estaba hablando la compañera. Y pues la foto que nos tomamos al final todos. Pues les agradezco mucho esta experiencia y la oportunidad de compartir lo que me pareció. Gracias. Muchas gracias, Elena, por esta presentación dinámica y las recomendaciones. También estamos esperanzados de que estos cursos COIL continúen, ¿no? Y para contextualizar un poco, creo que vale la pena resaltar que el curso de Subduction Zones, en el que participaron estos 3 alumnos, salía un poco de lo común con los COILs, porque sí se abrió a un público en general, cuando lo más tradicional al momento de generar un curso COIL es que se juntan primero los profesores, que ya tienen un grupo, ¿no? Y que después los reúnen. Pero es una de las cosas que realmente hemos descubierto este año con los cursos COIL, es que tienen mucha flexibilidad, ¿no? Para inventar diferentes modalidades.
Muchas gracias, Elena. Y finalmente doy la palabra a Diego Hernández de la UNAM. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Yo soy Diego Hernández y estoy en la UNAM a nivel licenciatura, a comparación de mis dos compañeras con las que trabajé en un grupo que están a nivel maestría y doctorado, ¿no? Entonces, al parecer soy el más pequeño de aquí y también lo fui en el COIL, fue el más pequeño, entonces eso me agradó porque pude aprender de otras personas. Mi opinión la voy a dividir en dos partes, ¿ok? La primera que es en cuanto a cuestiones académicas y la segunda que es en cuanto a crecimiento como personal, ¿ok? Entonces, el primero que fue la cuestión académica, aprendí muchas nuevas técnicas, muchas nuevas herramientas con las que puedo desarrollar mi trabajo científico. Hubo muchas ocasiones en las que tuve que trabajar con personas que se dedicaban a áreas completamente distintas del conocimiento. Yo me dedico al área geológica, pero también trabajé con personas que se dedicaban al área de oceanografía, de mares, incluso con una bióloga, creo, si no mal recuerdo. Entonces esto me ayudó a darme cuenta de que, o bueno, a enriquecer, a fortalecer la idea que tengo de que la ciencia es multidisciplinaria, ¿ok? Es difícil resolver un problema desde un solo punto de vista. Siempre necesitamos que alguien más con otra experiencia, con otro criterio, te ayude para poder enriquecer la respuesta, la solución o las opciones que tienes. Entonces, eso creo que es de lo que más me ayudó, porque actualmente, gracias a que estamos en un mundo globalizado, podemos interactuar con gente del otro lado del mundo que sin esto no habríamos podido conocernos y darnos cuenta de que en realidad compartimos muchas ideas, muchos objetivos y que queremos lograr algo en común. Y pues al final de cuentas eso creo que es una de las, en este caso del COI que fue en caso abierto, creo que es una de las cosas que más me gustó porque puedo encontrarme con gente que en mi vida hubiera conocido si no hubiera sido por este tipo de experiencias. En otra cosa que fue el inglés, como se les mencionó, esto fue en inglés, ¿no? Entonces, yo la verdad no soy muy bueno hablando en inglés, de hecho soy pésimo, diría yo, y pues tenía mucho miedo, más que nada, porque ¿qué va a decir la gente de mí? No me va a entender, me va a criticar, me va a juzgar, ¿no? Pero a final de cuentas conocí a gente como Elena, que está aquí presente, que le quiero agradecer, que muchas veces me dijo, ok, yo hablo español e inglés, si quieres tú habla en inglés lo que puedas, si no se te entiende, dímelo en español y yo te ayudo, se lo traduzco a los demás, cosas por el estilo. Entonces, eso me gustó mucho, la verdad. O sea, fue muy bonito conocer gente que a pesar de que está más avanzada en el estudio que uno, de verdad te quiere ayudar y no le importa que tú apenas estés comenzando en este entorno científico, sino que de verdad está dispuesto a ayudarte de antemano. En cuanto a cuestiones de crecimiento, me ayudó porque me abrió mi mente, o sea, de verdad es como pum. Muchas veces yo pensaba que, ok, si quiero desarrollar un proyecto, solamente puedo trabajar con la gente que tengo en mi universidad, con los que convivo, y no. O sea, muchas veces aprendí tips para cómo comunicarme con gente de otra parte del mundo o plataformas en las que puedo desarrollarme y conocer a gente que de verdad me pueda aportar algo a mi proyecto. Entonces, eso fue una de las cosas que más me gustó. ¿Qué otra cosa? Sí, aparte, ¿recomendaría un COIL? Esa es una pregunta que yo me hice antes de comenzar con la planeación de mi testimonio y todo esto. Entonces, creo que la respuesta sería que sí, porque a final de cuentas te abre la mente, te ayuda a tener nuevas experiencias y a final de cuentas no sales con la misma ideología que tenías cuando iniciaste. O sea, de verdad te das cuenta de que hay muchas opciones, muchas personas que de verdad te pueden y te quieren ayudar si entras en contacto con ellos. Y a final de cuentas, muchas veces en mi universidad, bueno, en el nivel en el que estoy licenciatura, pienso que hay gente que ya tienen maestrías, tienen doctorados, tienen PhDs, que nunca voltearán a vernos, o sea, que nunca pensarían en ayudarnos, cuando en realidad es todo lo contrario. De hecho, muchas veces la gente que tiene más conocimientos que tú es la que más te quiere ayudar. Y creo que eso es algo que de verdad me encantó y me gustó mucho porque pude interactuar con investigadores de renombre, con gente que ya publica artículos, que nos dio su opinión sobre nuestros trabajos, o sea, porque al final de cuentas, conocer a alguien a quien tú de cierto modo admiras y que te vea tu trabajo y te felicite o que te dé una crítica constructiva, es algo indescriptible, que al final de cuentas te enriquece mucho y que te aporta mucho para tu desarrollo personal y académico. Y ya. Muchísimas gracias, Diego, y gracias a todas y a todos por estos testimonios
que demuestran una gran diversidad de experiencias. Ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas. Hemos recibido ya algunas por parte de las personas que nos están viendo en Facebook. La primera que recibimos es si los COILs están abiertos a todas las áreas de estudios y niveles académicos. No sé si nos puede apoyar con esta pregunta Jennifer. Por supuesto, no hay ningún problema. Sí, o sea, al menos está abierto a todos los niveles académicos. Sí, ciertamente, de hecho, los ejemplos que acabamos de ver lo demuestran, ¿cierto? Están abiertos a todos estos niveles e incluso pueden interactuar entre niveles. Y ciertamente también está abierto a todas las áreas del conocimiento. Incluso puede ser más entretenido o más provechoso, más productivo, cuando tratamos de confrontar dos áreas del conocimiento completamente distintas. De ahí en nuestra formación durante la capacitación para el curso COIL, vimos que había varios ejemplos donde habían personas que estudiaban Derecho, trabajando con personas que estudiaban algo completamente distinto, ingeniería, resolviendo un problema que de otra manera no podrían resolver solos, sino que necesitan estas dos miradas, estas dos perspectivas distintas para poder resolverlo. Entonces, en nuestro caso con Berenice venimos de áreas muy parecidas. Entonces, nuestra confrontación, digamos, de ideas es más bien desde lo cultural, desde cómo abordamos la misma pregunta, cómo la respondemos en distintas formas, considerando nuestras propias identidades culturales. Pero en otros hemos visto, y cuando hicimos la capacitación, varios ejemplos donde se pueden conjugar áreas completamente distintas, en las que uno incluso nunca hubiese pensado que podría haber un punto de unión. Pero la realidad es que siempre hay un punto de unión, siempre, en cualquier área. Yo estoy segura que con Rubén, con Yula, podríamos también hacer un COIL. Siempre va a haber un punto de unión entre cualquier área. Y al final, donde está lo interesante es en encontrar ese punto y en cómo dar solución. Ahí es donde está el punto, en cómo co-construir un conocimiento para hacerlo y crear algo nuevo. Entonces, sí, o sea, en breve, sí y sí. Se puede en cualquier etapa y sí en cualquier área. Muchas gracias, Jennifer. La siguiente pregunta tiene que ver con el futuro de los cursos COIL, ¿no? ¿Cómo ven el futuro? ¿Habrá más cursos con esta metodología? ¿O quizá ahora que termina la virtualidad y supuestamente volvemos a la normalidad, empiecen a reducirse estos cursos o el impulso hacia estos cursos? ¿Quién quisiera? Rubén, ¿nos podrías apoyar primero con esta pregunta? Y quizá después podamos escuchar de uno de los alumnos. Pues yo creo que justo como si hacemos un llamado a la honestidad a los que nos gustan mucho los COILs, va a venir un tiempo brevemente oscuro, ¿no? En donde todo el mundo quiera abandonar la pantalla y volver a otras dinámicas. Eso es, creo que hasta comprensible, ¿no? Pero creo que también hay una dinámica muy interesante y va a haber un trabajo grande de quienes estamos tratando de perseguir la idea justo de lo que acaba de decir Jennifer, ¿no? Las redes, o sea, acá en nuestra facultad, en un grupo de investigación que tenemos, nos gusta decir algo que a veces es muy provocador para nosotros. ¿El futuro será en red o no será? Así lo decimos y que nos lluevan los jitomatazos, no nos importa, ¿no? Porque creemos que justo en ese sentido hay que como empezar a desafiar, y eso implica como desafiarnos ciertos prejuicios que vamos acumulando en ese sentido, ¿no? O sea, cada vez, por fortuna, son más los testimonios en donde nos hablan de la necesidad de observar y de trabajar problemas. Yo no sé si también tendremos que romper ese paradigma de que lo que abordamos son problemas necesariamente, pero posibilidades a partir de múltiples vistas y de múltiples miradas. Y la verdad es que yo creo que las dinámicas de los COILs, con toda la característica de las herramientas y de las posibilidades, lo que hacen es sumamente operativo ese encuentro de las miradas, ¿no? O sea, porque en términos generales estamos acostumbrados a estar sentados frente a la cámara, pero también ya hemos hecho algunos experimentos de qué pasa si de repente ponemos en el celular la videollamada y entonces vamos a un sitio específico y acercamos a alguien a decir, mira, esto no lo estás viendo. Entonces, o sea, imagínense 15 cámaras yendo a 15 lugares diferentes, aportando diferentes cosas. Y además con la circunstancia de que cada vez se le pueden adaptar más cosas a las cámaras. O sea, ya me imagino proyectar un microscopio por videollamada, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que hay un montón de cosas que vamos a tener que acuerpar y yo creo, a la par de que deseo, que vengan muchos cursos COIL, porque además no se trata de una gran separación, ¿no? O sea, como sé que la esencia tiene que ver
con lo a distancia y con todas estas posibilidades, pero también es que nos construye un piso muy importante para poder estructurar de manera más sólida lo híbrido. O sea, pienso, ¿qué hay si de repente haces un coil de 10 o de 12 semanas y entonces logras condensar un encuentro de investigación de una? Los que hemos hecho como encuentros de investigación de una semana, a veces llegas y en lo que te conoces y en lo que te encuentras, ya te quedaron 2 días o son poco el tiempo de avance, pero con una circunstancia previa a coil y después generar otros proyectos híbridos, creo que esto se va a descontrolar definitivamente, ¿no? Entonces, la verdad es que yo tengo como un deseo grande de que podamos entender la potencia de los coils y sobre todo en algo que nosotros de este lado le llamamos lo indisciplinado, ¿no? Cómo empezamos a quitar esas barreras de lo disciplinar y empezamos justo a generar otros tejidos y creo que el coil es lo que nos invita de manera más potente a eso, ¿no? Entonces, yo voy porque sí. Muy bien. Muchas gracias, Rubén, por esa pasión. No sé si alguno de los alumnos, Elena o Diego, quiera comentar cómo ven ustedes esta posibilidad de que haya más o menos coils en el futuro. ¿Tú quieres decir algo, Elena? O si quieres, yo, en lo que tú piensas. Los dos. Okay. Va yo primero. Pues yo creo que sí, o sea, para empezar me gustaría, porque sí te aporta mucho, de verdad. Como lo mencionaron todos antes, aprendes a ver nuevas perspectivas de otras personas que tal vez están estudiando lo mismo que tú, pero por el simple hecho de vivir en otra parte del mundo lo ven completamente distinto. Entonces, creo que es muy enriquecedor. Entonces, yo creo que sí. Obviamente, como Rubén lo mencionó, va a haber un periodo en el que todos nos queramos separar de las pantallas, que queramos que todo sea únicamente presencial para recuperar ese fuego que uno tiene de querer ir a la escuela y querer ver las muestras, querer ver las cosas. Entonces, por ese lado creo que sí va a haber también una parte oscura, pero sí, en definitiva va a ser algo que espero y deseo que siga creciendo para que todos podamos estar enlazados en algún momento. Gracias, Diego. ¿Y Elena? Yo coincido en parte con Diego, que sí, o sea, me encantaría que hubiera más coils, sobre todo en temas que se complementan con mi área, incluso de repente alguno de que, oye, esto no tiene nada que ver con lo mío, pero está interesante, o alguna vez supe algo de eso y quisiera saber más y participar con mi experiencia que tal vez incluso les sirva. Sería genial poder participar en ese tipo de eventos. A mí me ayudó incluso con mi tema este semestre. Y otra cosa que no coincido precisamente con Diego es lo de que el periodo de pantalla negra, que ya no querramos volver a ver ni la computadora. Siento que se va a integrar más, que incluso tal vez fuera posible tener clases híbridas, un COIL que sea parcialmente presencial, parcialmente en línea y tener participación simultánea, incluso con varias pantallas. Y pues eso me gustaría verlo. Gracias. Gracias, Elena. De hecho, desde la UNAM, desde la DGESI, estamos planteando la posibilidad de crear cursos COIL que culminen en un curso presencial aquí en la UNAM, por ejemplo, y ese tipo de modalidades podrán explorarse. Tenemos una pregunta dirigida específicamente a los profesores que dice, comparado con los cursos presenciales, ¿les toma más o menos tiempo preparar los COIL? ¿Quién quisiera? ¿Berenice? ¿Podrías Sí, decirnos tú? claro. Toma más tiempo en el sentido que es un cambio justo en la perspectiva en la que damos nuestras clases. Cuando damos nuestras clases únicamente nos enfrentamos a nuestro grupo y dentro de ese grupo pocas son las veces que hacemos que interactúen. Por ejemplo, en Facultad de Química, pues tenemos asignaturas con grupos muy numerosos, pero ese no es un impedimento para los COILs. Entonces toma un poco más de tiempo la planeación, la implementación de las didácticas, pero una vez más lo comentamos, ¿no? Si tenemos bases sólidas en cuanto a nuestro conocimiento entre nosotros, la confianza que nos tenemos, el respeto mutuo y la intención de seguir trabajando, vamos superando estas etapas de planeación y de implementación. Sí requiere más, pero por eso es tan importante la guía que tenemos en el momento que diseñamos los módulos COIL,
que nos acompañan personas expertas en pedagogía y en currícula para poder justo lograr lo que queremos, plantear un buen objetivo de aprendizaje y lograr una buen método de evaluación para una ciencia como la de nosotras, ¿no? Que es una ciencia un tanto más del lado de las ciencias exactas, pero que se puede evaluar, se puede medir. Así que eso no desanime a nuestros compañeras y compañeros maestros que nos están viendo, al contrario, que lo vean como un reto, porque justo como mencionaba ya Rubén, está para plantearse todo lo que podemos romper, todo lo que podemos modificar, y ha representado un reto para nosotras y una gran aventura. Gracias, Berenice. Yula, ustedes tuvieron una experiencia más del área de las artes y con grupos más pequeños. ¿Qué dirías tú para responder a esta pregunta? ¿Sí también tomó más trabajo preparar el curso COIL que un curso presencial normal? Ah, perdón, tu micrófono está apagado. Cierto, gracias. A mí me parece más bien lo opuesto. Creo que, por lo menos desde mi perspectiva, desde mi experiencia, fluyó bastante bien la planeación. Creo que algo que encontré como un gran apoyo fue esta plataforma que me presentó Rubén, que es Miro, donde las cosas pues resultaron bastante bien. Y tal vez las primeras discusiones que tuvimos el encuentro, digamos, docente para afinar temas, para afinar perspectivas, creo que eso fue pues un importante motor, ¿no? que permitió que luego las sesiones se construyeran de una manera muy fluida. Y como les señalaba antes en la exposición, pues básicamente también contábamos muchísimo con la participación incluso a veces espontánea, aunque habían lecturas previas o materiales de referencia previos para pues, calentar la cancha. Finalmente, cuando estábamos en las sesiones, mucho dependía de ese intercambio de ideas, del diálogo, entonces también implicó que fluyera, ¿no? Nosotros hacíamos un plan, pero luego ocurría en la sesión en vivo, ¿verdad? Algo que tal vez se salía incluso en ocasiones de la ruta que ya estaba de alguna manera delineada, pero funcionaba bastante bien. Entonces, sí sentí bastante diferencia en ese sentido en cuanto a la planificación. Fluyó bastante bien. No sentí tanta recarga como a veces con los otros cursos, incluso en modalidad virtual en este momento, porque tuvo otro tipo de dinámica definitivamente. Entonces, pues tiene sus diferencias en realidad. Ahí yo creo que va a depender de cuál es el plan, cuáles son las áreas que vamos a hacer empatar y por supuesto los objetivos que cada quien se plantea. Así que me parece que sería relativo a cada caso. Muchas gracias. Creo que justo empezamos a ver este tipo de diferencias que pueden surgir en cada una de las experiencias. Tenemos una pregunta más que se refiere a la movilidad, que es si creen que a partir de esta experiencia vayan a viajar al país en donde están sus compañeros, profesores, o quizá en donde estudiaron o en donde está enfocado el tema en el caso de los estudios de geología. Voy a traducirlo brevemente al inglés para preguntarle primero a Emily. Emily, one of the questions we have received is, do you think you might travel as a direct result of the course that you took, either to a place in which you studied, for example, the zones in Central America, or to a country in which your classmates or professors live? Yeah, so I've never been to Mexico, but I'm definitely down to visit. Through some of my groups, we've established connections well enough to, like, you know, open the door to anyone, I think, both ways. So if anyone wants to visit Tucson, let me know. But yeah, I would love to visit Mexico. I've never been, even though I live like an hour away. I'd also like to visit Costa Rica. It looks cool, even with all the volcanoes and earthquakes. Like to see it. Yeah. Even with all the hazards that you have now learned about. Yeah, now that I know they exist. Thank you, Emily.
¿Hay alguien más que quisiera responder a esta pregunta? No. Ok, en ese caso, tenemos todavía unos minutos y yo quisiera aprovechar para invitar a todos los que nos están viendo y comentarles un poco cómo están funcionando estos cursos en este momento en la UNAM. Como ya habíamos comentado, surgen a partir de un interés institucional y de los profesores. Es decir, que si hay alumnos que están interesados en participar, quizás sea bueno acercarse con sus profesores, decirles que esto existe, que vayan a proponer y que escriban a la DGESI. Vamos a colocar el correo. Perdón, vamos a colocar el correo de la DGESI a donde pueden escribir en caso de estar interesados en crear un curso COIL en el Facebook para que nos contacten, ya que desde la DGESI se están vinculando las entidades académicas de la UNAM y sus profesores con instituciones de educación superior en el extranjero a través de las sedes de la UNAM, de las cuales escuchamos el día de hoy varias presentaciones, que nos ayudan a contactar profesores pares en universidades en sus áreas de influencia. En este sentido, no es necesario que ya se cuente con un contacto de un profesor. Si hay interés, pueden contactarnos y nosotros podemos apoyar en la búsqueda de un par, ¿no? Y también en el apoyo posterior de capacitación y de información, de acompañamiento inicial durante el proceso de diseño y de implementación del curso COIL. Y para finalizar, quisiera pedir simplemente si cada uno nos pudiera dar unas palabras de cierre, sus impresiones en general, y así ya nos despedimos por hoy. Yula, empezamos contigo. Gracias. Gracias. Bueno, creo que definitivamente, y devolviéndome a una de esas preguntas para no quedar con la inquietud, me parece que este tipo de cursos va a ser parte de lo que sigue o de lo que continúa independientemente del conflicto de la pandemia, independientemente de nuestra relación con la pantalla, etcétera, porque creo que de todas formas ya habían cursos COIL antes de la pandemia. Y creo que se trata también de aprender a sacar provecho de otros recursos y de otras posibilidades. Y si no tenemos la posibilidad de hacernos presente físicamente con el cuerpo, como dice el compañero Rubén, pues que sea a través de las pantallas y a través de todos los demás recursos, herramientas que tenemos en línea. Me parece que es fundamental el seguir estableciendo esas redes, esas conexiones, los intercambios y enriquece no solamente el aprendizaje de la comunidad estudiantil, sino también de quienes estamos en el rol de docencia, ¿sí? Entonces creo que es fundamental y creo que también pensarlo desde América Latina hacia otros lugares del mundo, de América Latina en sí misma, entre nuestros propios países, también es fundamental ahí, creo, reforzar esos lazos y esos conocimientos me parecen fundamentales. Así que yo creo que sigamos haciendo COIL. Muchísimas gracias, Yula. Diego, por favor. Pues básicamente, nada más es de, espero que puedas seguir haciendo de COILs. Ay, perdón, tengo perros. Bien, mientras los perros te dejan platicar, daré la palabra a Jennifer. Okay, muchas gracias, Susana. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación. Antes de irme, quisiera agradecerles la invitación, que nos dejaran contar nuestra experiencia con Berenice. Realmente es una experiencia completa. En nuestro caso, aún no hemos implantado, digamos, el COIL con nuestros grupos, sino que va a ser el siguiente semestre. Pero con Berenice yo me atrevería a decir, hemos forjado una amistad, y yo creo que eso es como lo más bonito de este tipo de colaboraciones, digamos, que van más allá de lo profesional, sino que tocan la esfera personal también. Y yo creo que eso es lo que hace en definitiva crecer al estudiantado y a nosotras, ciertamente. También creo que el COIL es el futuro. No creo que esto termine acá. Por dos cosas. Uno, porque permite esta conexión humana a través, digamos, del mar, de la separación física de los continentes.
y también porque es una forma de democratizar lo internacional. Si no, ¿quiénes pueden viajar? Los que lo pueden pagar. ¿Y eso es lo que queremos? Yo creo que no. Lo que queremos es que todos y todas tengan la experiencia internacional, más allá de lo económico, ¿cierto? Y por lo tanto es traer la cultura, traer distintas culturas a la casa de cada uno y cada una. Entonces yo creo que ahí eso va a permanecer. Yo creo que de hecho eso es lo que más me gusta del COIL. Y bueno, simplemente dejar los invitados e invitadas a quien le interese este tema. Yo creo que siempre, aunque uno piense y haya algún trabajo de por medio y todo, al final es las cosas que más cuestan, es las que más satisfacción también dan. Y yo creo que esto es una inversión, y es una inversión profesional y es una inversión personal. Así que simplemente dejar a los invitados e invitadas a atreverse con el COIL y atreverse a hacer cosas nuevas. Muchísimas gracias por el comentario y la invitación, Jennifer. Elena, adelante. Ok. Pues yo simplemente agradecerles la oportunidad que tuve de unirme a este evento y pues ojalá tenga la oportunidad de participar nuevamente en otro evento, incluso tal vez organizar uno, si se da el caso, y que van por buen camino, echarles porras y darles ánimos, porque se me hace muy bonito lo que han hecho y lo que quieren hacer en todas las áreas, digamos. No solo en el área donde me tocó a mí participar y en el que estoy ahorita activa. Felicidades y adelante. Gracias, Elena. Berenice. Sí, gracias. Muchas gracias. Me uno a lo que comenta Jennifer, a lo que comentan todos los demás. Ha sido una experiencia muy enriquecedora. Yo lo mencionaba antes que nosotros nos denominamos coilnautas. Hemos viajado en esta experiencia, aprendido, queremos seguirla transmitiendo. Y una de las experiencias que a mí más me impactó de estos cursos coil es que justo nos comentan mucho que deben de estar centrados en los objetivos de desarrollo sostenible, o sea, de la ONU. Como no dejar pasar eso de largo, que en nuestros cursos COIL nosotros queremos llevar educación de calidad, terminar con diferencias entre diferentes, bueno, las diferencias entre los sexos, queremos igualdad, queremos equidad y nosotros podemos contribuir a eso como comunidad. También creo que el COIL es el presente, el COIL es el futuro. Y bueno, por supuesto, nosotras hemos platicado mucho de cómo con este curso pretendemos hacer un módulo más y cada vez un módulo más, hasta que tengamos un curso completo de farmacología que podamos ofrecer a nuestros alumnos de México y de Chile y poder hacer una red más grande de cursos de farmacología con otras universidades porque estamos convencidas de esta experiencia. Así que les invitamos a que nos sigan, a que lo vean y muchas gracias. Muchísimas gracias, Berenice. Doy la palabra ahora a Emily. Just a final reflection about your experience. Well, like others have echoed, I was happy to be a part of COIL. It was a lot of my time, but it was worth all of my time, I feel. And like others have expressed, the option of doing it online and going through screens and stuff really made it accessible. I don't think I would have been able to participate otherwise, just because of my schedule. So I'm happy that it did happen over Zoom. But yeah, I'm thankful to be a part of it. Thank you, Emily. And finalmente, Rubén, por favor. Todavía no cambiabas el switch, pero todo bien. Tarde. Ahorita mientras hablábamos pensaba como en una frase de una canción que dice, de lo posible se sabe demasiado. Y creo que eso es algo que nos está alcanzando cada vez más, ¿no? O sea, estamos viendo que la dinámica académica tiene que repensarse, la estudiantil tiene que repensarse, la cuestión disciplinar tiene que repensarse. Estamos ante una circunstancia en donde todo nos surge a dos cosas, repensarnos y vincularnos, ¿no? Creo que tenemos un montón de problemáticas y de circunstancias que nos atañen a todos como seres de esta tierra, amén de lo que estudiemos, lo que hagamos, lo que pensemos, en lo que creamos, hay cosas que nos unen mucho más de lo que nos separan. Y en ese sentido, yo creo que
cosas como el COIL son mucho más que un curso, son mucho más que una clase, son mucho más que solo una administración del conocimiento, se vuelve una experiencia de vida. Y creo que va siendo buen tiempo de que todos los que participamos de los procesos educativos y sobre todo los que participamos de procesos educativos en la universidad pública, nos demos cuenta de lo potente que es eso, de lo potente que es decir, tenemos universidades que son públicas, tenemos espacios en donde compartir, debatir, construir y reconstruir ideas. Cada vez tener espacios en donde compartir, espacios seguros en donde disentir, espacios seguros en donde confluir, es una cosa que va perdiendo territorio, sutilmente, veladamente, con muchas triquiñuelas por ahí. La universidad es un espacio que tenemos para hacer eso. Y es un gran honor en ese sentido y no como en este gran perorata de palabras que decimos. No, en realidad es un honor porque lo ejecutamos y porque lo trabajamos y porque lo vivimos. Entonces, cosas como el COIL son instrumentos que ahí siempre me gusta como regresar también la moneda, ¿no? Y agradecer a gente como Dolores, como Xochitl, como Susana, que nos vinculan y que nos hacen la compañía para lograr hacer estas cosas. Creo que este tipo de articulaciones son lo que nos va a permitir reinventar y reimaginar sobre todo qué implica hacer universidad. Y en ese sentido todos estamos invitados y todos estamos involucrados en ese sentido. Entonces, pues queda esto como una gran experiencia. Creo que todos los que estamos aquí nos vemos contentos y felices de haberlo estado y pues a los que nos miran, anímense, no se van a arrepentir. ¿No? Creo que todos tuvimos grandes experiencias y eso para mí es lo que implica también hacer universidad. Entonces, pues muchas gracias por esto y que sigamos haciendo estos encuentros. Muchas gracias. Con ese gran cierre, damos por terminada esta mesa redonda. Agradezco mucho a todas y a todos por venir y por compartir sus experiencias. Estamos en contacto. Gracias.